Bueno, y nos vamos justamente al móvil, tomamos contacto con Magdalena Correa. En estas horas se estará dando tratamiento al tema de la reforma de la Ley Orgánica Militar y Maggie está con ese tema justamente, así que adelante Maggie, te escuchamos. Gracias, Dani. A partir de las 9:30, entonces, el Senado empieza a analizar, a tratar y a debatir este tema. El Frente Amplio pretende que ya sea ley, efectivamente, estas modificaciones que se hacen a lo que tiene que ver con la Ley Orgánica Militar. Efectivamente, que quede pronta esa ley para que quede activa lo antes posible. Sin embargo, hay cuestionamientos. Ayer se votó en comisión, se discutió, tuvo 4 votos de 5. Quien estuvo en contra fue el senador Javier García, con algunos aspectos generales, son 2 puntualmente, y tienen que ver con que se perjudica aparentemente al personal subalterno, y por otro lado que no haya habido acuerdo, que es lo que se pretendía por parte del Partido Nacional. García, ¿puede especificar un poquitito cuáles son esos aspectos que usted entiende que se perjudica, por ejemplo, al personal subalterno? Buenos días, buenos días. Sí, primero, el marco general. Nosotros hubiéramos pretendido que estas leyes, que son leyes de largo plazo, no son para un gobierno, son para varios gobiernos, sean fruto de un acuerdo de todos los partidos políticos, o por lo menos de mayor base, de la mayor amplitud posible. Esta es una ley que el Frente Amplio evitó que fuera de acuerdo político. Es una ley partidaria, es decir, que tiene la visión de un solo partido político. Igual tiene el apoyo del Partido Independiente. Bueno, sí, pero la inmensa mayoría de los demás partidos, o los demás partidos, no lo tienen. La Ley Marco de Defensa Nacional, que es el antecedente, esto fue fruto de la unanimidad del Parlamento. Se discutió entre 2 o 3 años y se logró un acuerdo de una ley que va a durar muchos años, por eso mismo. Entonces, hacer una ley con la mitad del apoyo no nos parece, en este tema, algo que sea bueno. Ahora, ¿qué faltó así? Perdóneme, porque son leyes institucionales, no son leyes partidarias, ¿no? Es decir, son las Fuerzas Armadas del país, no de un gobierno ni un partido político. Usted se acordará, hace 3 o 4 años, para ver hasta qué límite se llega, la actual vicepresidenta de la República, la senadora Topolansky, dijo que la visión que ella tenía de las Fuerzas Armadas era que en sus Fuerzas Armadas la mitad de la tropa fuera del Frente Amplio, mejor dicho, 2/3 partes de la tropa del Frente Amplio y la mitad de los oficiales del Frente Amplio. Esa era la visión que tenía. Y es lo que refleja un poco este proyecto de ley. Nuestra visión. Nuestra visión es Fuerzas Armadas del país, de la nación. Segundo, perdónenme, le contesto la pregunta que usted me hacía. Lo segundo... No quiero irme del tema, usted habla de los acuerdos políticos que se tendría que haber generado entre todos los existentes, pero Ayala, por ejemplo, ayer señalaba que ustedes habían pedido una prórroga que efectivamente se cumplió de 2 semanas y que en ese periodo no hubo nuevas propuestas o por lo menos alguna especificación que sirviera para alcanzar un acuerdo efectivo. No es lo que informa la senadora Ayala. La senadora Ayala se refiere a nuevas citaciones. Es decir, a convocatorias de gente a hablar. El Frente Amplio nos dijo que por más que se citara no iban a cambiar un solo artículo. El propio ministro de Defensa, el doctor Vallardi, dijo que él haría cambios si fuera legislador, pero que hay una decisión de su partido político de no modificarlo. Si a usted le dicen que por más que traiga gente o que traiga propuestas no se las van a considerar, me parece que no tiene sentido. Incluso ahí arriba de la mesa tiene las propuestas que vamos a presentar hoy a sabiendas de que el Frente no las va a presentar. Pero permítame que le conteste su pregunta. Con respecto a lo otro, es un proyecto de ley, una ley hecha con una visión muy prejuiciosa, que va a tener como consecuencia un golpe muy duro a derechos sociales que tienen los funcionarios públicos más pobres de toda la administración, que son los soldados, los que ganan menos y de los cuales más de la mitad de ellos están abajo de la línea de pobreza. Le doy 2 ejemplos. Son tan bajos los salarios que existe en el ámbito de las Fuerzas Armadas lo que se llaman las cantinas militares. ¿Qué son las cantinas militares? Es un servicio que tiene más de 100 años, más de un siglo, que provee de alimentos subsidiados básicos, harina, fideos, yerba, arroz, etcétera, para que el soldado, que es el más pobre de la administración, pueda acceder a esos alimentos, o medicamentos, o vestimenta. Se abre la puerta para que desaparezca. Eso uno se pregunta, ¿y cuál es el objetivo de quitarle derechos? El prejuicio. Segundo, se quita también la posibilidad que existe hasta ahora, en una población muy humilde, de que la familia del soldado, tan humilde como el propio soldado, son los sectores más pobres de la sociedad, tengan asistencia social en momentos difíciles, cuando fallece un familiar, en la ayuda a la rehabilitación de un niño, de un hijo que tenga problemas o discapacidades, es decir, en todo lo que hace la tutela de la familia. La pregunta es, ¿por qué sacar eso? Porque hay prejuicios. ¿Por qué eliminar, por ejemplo, abrir la puerta a eliminar los liceos militares?
que son instituciones muy exitosas desde el punto de vista académico y de los cuales muchas familias, más de 500 niños, muchachos, más que niños, muchachos, participan en esos liceos en Montevideo, en el interior. ¿Cuál es el sentido? Es una discusión que hay en el Frente Amplio que está en contra de la existencia de los liceos militares. Si usted cuando habla de, por ejemplo, asistencia, derechos que se les quitan, ¿pasaría a tener el mismo derecho que cualquier integrante de la sociedad? Y el criterio es emparejemos para abajo. No, se lo consulto, sería Claro, eso. pero yo no participo de ese criterio. Yo participo del criterio de emparejar para arriba. Porque cuando hablamos de derechos, hay que preservar los derechos de todos. No es que haya unos derechos para unos y otros derechos para otros. Uno tiene que tratar que la gente tenga más derechos. No es buen criterio bajar. Es decir, como tenés derechos, te los quito para que vayas para abajo. No me parece buena. No, digo, por ejemplo, pensando en la asistencia a niños con discapacidad y demás, el Banco de Previsión Social, de hecho, lo hace. Pero ¿cuál sería la diferencia con...? Usted ya tiene un servicio que funciona muy bien, que presta este servicio, que lo pagan los propios funcionarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué sacarlo? ¿Por qué le va a agregar a otro servicio cuando usted tiene uno que funciona muy bien, financiado por la propia familia? Porque todos estos servicios se pagan con parte del salario menguado que tienen los soldados. Pero vuelvo a decirle, los derechos conquistados, algunos de muchos años, son buena cosa mantenerlos. No es buena cosa decir se los hago a unos por prejuicio, porque lo único que sustenta esto es el prejuicio. Quiero aprovechar a consultarle también respecto a otras modificaciones, por ejemplo, la eliminación de los tribunales de honor, tan cuestionados en este último tiempo, con la situación que se ha generado en el ejército, que ya todos conocemos. También cuando se desciende la cantidad de por ejemplo, coroneles, generales, ¿eso qué opinión tiene el Partido Nacional? Sobre todo, usted pasa a ser el vocero. El tribunal de honor no desaparece, le cambian el nombre. Bueno, ¿se modifican? No, le cambian el nombre. Bien. De Tribunal de Honor llamar Tribunal de Ética y Conducta. ¿Hay algunas modificaciones respecto al sistema? Como aquellos que dicen el orden de los faroles no altera el alumbrado. Esto es lo mismo. Es un cambio de nombre. ¿En virtud de qué? En virtud de lo que pasó en los últimos 2 meses. No tiene otro sentido, porque en el proyecto original del Poder Ejecutivo no venía estos cambios. Esto se agregó a partir de los episodios de los últimos 2 meses. Eso uno. Con respecto al otro que me plantea usted, fíjese qué cosa significativa. El Estado militar, hasta el día de hoy, tiene 3 posibilidades. Usted está activo, usted está retirado, usted está en reforma, situación de reforma. ¿Qué es la situación de reforma? La situación de reforma es la situación que están los retirados que por razones de éticas, por razones, por ejemplo, de haberse demostrado que era gente que torturaba en la época de la dictadura, se los pasa a la situación de reforma, se les quita el Estado militar. En resumidas cuentas es eso. En este proyecto de ley, que se va a transformar en ley, el Frente Amplio quita esa posibilidad. O sea que a partir de ahora no va a haber posibilidades de que gente que cometió graves violaciones a los derechos humanos o delitos comunes se les quite el Estado militar. No van a poder pasar al Estado de reforma. Es paradójico. Es decir, en ese sentido es un proyecto de ley que beneficia al que se porta mal. Para que se dé cuenta la falta de análisis que hubo en este proyecto de ley. García, antes de despedirnos, quiero hacerle una consulta de otro tema que usted también lo ha estado señalando y que lo mencionamos a la previa de este móvil, son las declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respecto a lo que fue este tema del guardián, luego de la reunión con la Suprema Corte de Justicia, donde él admitió un error, pero por otro lado da garantías que el sistema de escuchas y interceptaciones telefónicas está funcionando bien y que siempre tiene que haber el aval de un juez para llevarse adelante. Primero, hablamos a tener esta tarde al ministro Bonomi. Primero, para que vea cómo cambian las cosas en una semana, de decir que él cumplía todo y que no cumplía la Suprema Corte de Justicia, decir que se le traspapeló un papel que hace 2 años le había enviado a la Suprema Corte de Justicia. No, él dice que llegó vía administrativa, que no le llegó a él puntualmente ni al jefe de policía, que ese era el orden que debía cumplir. Palabras más, palabras menos. Bueno, no dijo la verdad. Porque si quiero se lo muestro, tengo acá arriba el papel. El papel le llegó al director general de la Secretaría, actual senador Carrera. Así que mire si habrá sido alto el rango donde llegó el papel. Y tiene el sello del policía que lo recibió. Usted dice que Bonomi miente, entonces. Sí, faltó la verdad, no tengo duda ninguna. Pero absoluta duda. ¿Cómo no va a saber si le llega al director general de Secretaría algo tan importante como esta nota de la Suprema Corte de Justicia? No es la nota de una oficina cualquiera, es de un poder del Estado que le llega al ministro. Le llega al director general de la Secretaría, cuyo titular es el actual senador. Por favor. Y lo segundo, si estuvieran dadas las garantías, la pregunta es ¿por qué la Suprema Corte de Justicia las exige? No es el senador Javier García, es la Suprema Corte de Justicia,
que coincide con quien habla, y le está diciendo al ministro, mire, ministro, independientemente de lo que usted crea, lo único que da garantías es el cumplimiento de la ley, no la voluntad de las personas. Es muy lábil la voluntad de las personas. Entonces lo que se requiere son las seguridades del contrato. Muy bien, García. Estaremos atentos también a esta comparecencia del ministro Eduardo Bonomi, muy amable. A ustedes, buenos días. Seguimos con ustedes. En un ratito vamos a retomar el contacto también desde aquí en el marco de lo que será esta votación de la Ley Orgánica Militar.